Hola amigos, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una sesión más. Hoy comenzamos nuestro mes de la astronomía en la red de planetarios de Quintana Roo y estamos muy contentos y orgullosos porque tenemos a un destacadísimo investigador, el doctor Luis Felipe Rodríguez, quien estará hoy con nosotros, pero antes de la conferencia quédense con nosotros porque va a estar muy buena. Pero antes de eso, pues yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el doctor Luis Felipe, a nuestro director general, el ingeniero Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, y a el licenciado Hernán Herrera Jiménez, nuestro director adjunto de apropiación social del conocimiento. Y para comenzar esta sesión, como siempre, yo le cedo la palabra a nuestro director general para que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias, Pilar. Gracias. Como siempre, empezaré reconociendo el tiempo que nos dedican quienes nos siguen todos los viernes a través de nuestra red de planetarios para entrar en contacto con investigadores, con profesionales distinguidos que tienen siempre algo que ofrecernos, como es el caso en esta ocasión de un distinguido peninsular cuyas neuronas pues nos las han robado ahí los michoacanos, de los muchos yucatecos o peninsulares, ya sea de Campeche y más reciente de Quintana Roo, que han encontrado acomodo en otros ambientes y con gran distinción hacen honor a su origen. Luis Felipe, que es pionero en su actividad profesional, que forma parte de un grupo de colegas de él que son auténticos buscadores de los motivos y las causas por los que el universo se ha ido formando y ha ido deformando también, ¿verdad? Así es que, Luis Felipe, este programa es un programa en cadena que trata de cumplir con uno de los propósitos que el gobierno de Quintana Roo tiene: divulgar la ciencia y tratar de contribuir al bienestar de sus ciudadanos. Esto es algo que el gobierno del estado nos insiste, el gobernador inclusive ha participado algunas veces en estos programas, como cuando entrevistamos a mi querido amigo Mario Molina, que él también intervino. Y bueno, pues no voy a abundar mucho en lo que es el propósito de estas reuniones, que creo que llenan bien su cometido porque mantenemos pues el interés de que personas como tú justamente nos obsequien su saber y abran a la inteligencia de los quintanarroenses la inquietud de saber un poco más. Así es que gracias por aceptar, por apoyarnos, y les recuerdo nada más a la audiencia que en el transcurso de la presentación del doctor Rodríguez Jorge, evidentemente sus inquietudes serán registradas para que él las atienda al final con explicaciones que evidentemente nos van a sacar de dudas. Muchas gracias, Luis Felipe de Jesús. Un placer saludarte y tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Y ahora le cedo la palabra al licenciado Hernán Herrera para que nos comente un poco de la gran trayectoria del doctor Luis Felipe Rodríguez. Gracias. Luis Felipe Rodríguez Jorge nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde cursó sus primeros estudios. Obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Es especialista en radioastronomía, técnica en la que fue pionero en nuestro país. En la actualidad es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el campus Morelia de la UNAM y coordinador del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Su trabajo y el de otros investigadores mexicanos constituyen parte medular de la concepción moderna de cómo se forman las estrellas y planetas. Sus trabajos han sido citados más de 25,000 veces en la literatura especializada. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana
entre otras muchas distinciones. Es miembro del Colegio Nacional, la institución que con sus 40 miembros agrupa a los representantes más destacados de las ciencias, las artes y las humanidades de México. En el año 2021 recibió la cátedra Jansky, que es el mayor reconocimiento a nivel mundial en el campo de la radioastronomía. Es un honor tener con nosotros al doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge. Bienvenido, doctor. Adelante. Pues muchísimas gracias por su generosa presentación, don Hernán, don Víctor, Milagros. Gracias por invitarme. Es siempre un gran gusto participar en eventos de la red de planetarios de Quintana Roo. Un esfuerzo admirable y envidiable. Aquí nosotros en Michoacán ya nada más tenemos un planetario ahí antidiluviano, que creo que empezaron a usar los dinosaurios, pero necesitamos un nuevo planetario. Y qué bueno que ahí los gobiernos se han preocupado de desarrollar esto y que permite a los jóvenes, a los turistas, ir y conocer un poco del universo. Esta tarde me va a dar mucho gusto platicarles de un fenómeno que todos hemos podido observar, a diferencia de muchas cosas que hacemos los astrónomos, que solo se pueden ver con grandes telescopios, con grandes instrumentos. Este es un fenómeno muy interesante que todos hemos visto, quizá no nos hemos dado cuenta, pero todos hemos visto en un momento u otro. Y esto es el hecho de que si salimos en una noche oscura, despejada, vemos el cielo tachonado de estrellas, pero vamos a fijarnos que el brillo de las estrellas parpadea, cambia si es intenso o menos intenso, en lo que se llama un poco más técnicamente titilan las estrellas. Y entre los objetos que hay en el cielo, hay algunos que no titilan, que está su luz firme, constante, y estos son planetas. Entonces, una manera de impresionar a los amigos es diciéndoles, ese es un planeta, esas son estrellas, y en efecto, ese es el caso. Y les voy a tratar de explicar por qué ocurre esto, qué explicación tiene este fenómeno, ¿verdad? Bueno, la idea de entender por qué las estrellas titilan y los planetas no, es que el titilar es algo que lo ha visto todo el mundo, inclusive los poetas y los escritores, aparece esta idea en sus textos, ¿verdad? Por ejemplo, todos recordarán aquel poema de Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. También nuestro Octavio Paz, en uno de sus cuentos, habla del parpadeo de la estrella, porque en efecto parece que es un parpadeo este que vemos, ¿no? Sin embargo, aquí los poetas y los literatos, pues están muy bonito como lo escriben, pero cometen un primer error, porque de leer lo que escriben, parecería que son realmente las estrellas las que están variando en su brillo. Este no es el caso y es el resultado quizá más importante. El titilar de las estrellas no se debe, las estrellas tienen una luz constante, se debe no a las estrellas, sino a nuestra atmósfera que, movida por el viento, está pasando enfrente de nosotros y que hace que los astros, las estrellas, parezcan cambiar de brillo. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los planetas no? Bueno, eso es lo que les voy a tratar de explicar. Si tomamos un telescopio y observamos ya amplificando una estrella, vamos a encontrar que esta estrella no solamente varía su brillo, sino que parece estar brincando en el cielo. Aquí tenemos una breve video de la estrella Arturo y vemos cómo está cambiando de brillo, pero además brincando en todo el
una región del cielo muy pequeña, que para ver esto necesitamos un telescopio. ¿Qué es lo que está pasando? No se preocupen, la estrella está en su misma posición y está con brillo constante, y es la atmósfera la que produce este efecto, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la luz, viajando por el espacio, viaja por el espacio, que es prácticamente un vacío perfecto a primera aproximación, pero cuando llega a la atmósfera, la trayectoria de la luz se curva por un fenómeno que se conoce como la refracción de la luz. Y además, la atmósfera tiene regiones con distintas temperaturas y distintos movimientos, y esto hace que la trayectoria de la luz de la estrella no vaya en línea recta a nuestros ojos, sino que sufra desviaciones en su trayectoria, en lo que uno se conoce como una caminata al azar. Y en este diagrama vemos qué es lo que está ocurriendo. La estrella está muy lejana, su luz viaja en línea recta, pero cuando llega a la atmósfera va encontrando regiones distintas y se va torciendo un poquito, de modo que ya en la superficie de la Tierra vemos la posición de la estrella brincar y también su brillo variar, conforme además el viento mueve al aire que está encima de nuestras cabezas. Además, les digo, estas nubes se están moviendo y eso hace que el brillo e inclusive la posición aparente de la estrella cambien, ¿no? Y esto, aquí tenemos en esta animación cómo se mueven las estrellas, perdón, cómo se mueven las nubes de la atmósfera y el aire de la atmósfera, y cómo eso produce una especie de movimiento y de cambio en el brillo. Otro ejemplo les voy a dar aquí. Esta es la estrella Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Orión, y vemos cómo también vista con un telescopio parece estar brincando y cambiando de brillo. De nuevo, esto no es cierto, es nada más un efecto producido por nuestra atmósfera, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabemos que el titilar lo produce la atmósfera y no es intrínseco a la estrella? Bueno, ¿por qué? Porque hay una teoría de la refracción atmosférica, de cómo la luz viaja por la atmósfera y explica las cosas bien. Esta perturbación que sufre la ley de la luz de las estrellas por nuestra atmósfera produce una cosa que los astrónomos llaman el seeing, o la visión de la estrella. Y cuando está uno con astrónomos ópticos, se la pasan diciendo, no, el seeing de tal lugar es muy bueno, el seeing de estos otros lugares no es tan bueno, y se la pasan hablando del seeing. El seeing es esta estabilidad que muestran las imágenes. Mientras más alto está uno en una montaña muy alta, hay menos atmósfera sobre nuestra cabeza y podemos ver menos, el efecto de titilar disminuye. Otra manera de darnos cuenta de que se debe a la atmósfera y no a las estrellas es que si estamos parados en un sitio y vemos hacia el cenit, donde hay poca atmósfera relativamente hablando, vamos a ver que el titilar de las estrellas está presente, pero de manera moderada. En cambio, cuando bajamos nuestra vista y vemos cerca del horizonte, allá atravesamos mucha atmósfera, como pueden ver en este dibujo de la gráfica, y eso hace que cerca del horizonte las estrellas titilen más. Entonces esto nos indica que no es un efecto de las estrellas, sino es un efecto de nuestra atmósfera. Conforme más alto estemos en el lugar donde observamos, menos efecto hay. Y por eso los observatorios se construyen en montañas, ¿verdad? Para dejar abajo todo el efecto de las nubes y mucho de la atmósfera, ¿no? Y sabemos que finalmente, si ponemos un satélite en órbita por encima de la atmósfera
de la Tierra, el efecto desaparece. En el espacio ya no hay titilar. Y esta es una de las motivaciones de algunos de los observatorios espaciales más importantes que ha habido. En particular, el telescopio espacial Hubble, famosísimo, ¿verdad? Todos hemos visto las maravillosas imágenes que produjo. Y aquí tenemos una fotografía en la parte izquierda de la proyección. Y en este momento está al ponerse en órbita otro gran telescopio, el telescopio que lleva el nombre de James Webb, un administrador muy destacado de la NASA, y va a ser un telescopio de muchísimo mayor tamaño, y de hecho va a ser segmentado, y van a ver ustedes en esta animación cómo están probando cómo pueden doblar el telescopio. El telescopio va a ir doblado como si fuera un origami, ¿no? Y ya en el espacio se va a abrir a toda su capacidad y esto va a ser una operación delicadísima. Pero ya desde el espacio no va a tener problema del titilar de las estrellas. Va a desaparecer este efecto, pues porque ya no hay atmósfera encima del satélite. Bueno, un problema que va a haber con el telescopio espacial James Webb es que, a diferencia del telescopio espacial Hubble, que está en órbita alrededor de la Tierra, y que cuando se descubrió que había un problema técnico, fue posible mandar una misión a arreglar el telescopio y se arregló y funcionó bien finalmente. El telescopio James Webb, este telescopio que se va a mandar a fines de este año, principios del próximo, va a estar en la parte exterior de la órbita de la Tierra, en un punto que se llama el punto de Lagrange L2, y va a estar más lejos, va a estar más lejos que la Luna de la Tierra, y si llegara a haber algún problema, pues se piensa que no se va a poder reparar. Por eso están siendo tan cuidadosos, porque a diferencia del telescopio espacial Hubble, que fue posible reparar este error, en el caso del telescopio James Webb, si algo sale mal, probablemente no haya manera de repararlo por la gran lejanía que tiene de nosotros. Bueno, hay también maneras de corregir este efecto de la atmósfera usando observaciones desde la Tierra. Y lo que podemos pensar es que en el espacio las ondas de luz viajan como si fueran páginas, hojas de papel, una detrás de la otra, perfectamente planas. Cuando llegan a la atmósfera, distintas partes de la onda viajan a distinta velocidad y se atrasan unas partes de las otras y, como quien dice, la onda se arruga. Pero es posible, hay técnicas que miden este arrugamiento y corrigen las posiciones del espejo. El espejo, los espejos que conocimos los astrónomos antiguos, eran espejos rígidos. Ahora, detrás de la superficie del espejo hay miles de pequeños actuadores que se mueven rapidísimo y que corrigen la superficie del espejo para eliminar el efecto del titilar de las estrellas. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra qué es lo que está pasando. Las estrellas están en la parte izquierda, su luz viaja hacia la Tierra, llega a la atmósfera y ya en la atmósfera las cosas se complican. Los llamados frentes de onda dejan de ser como hojas planas y se arrugan, pero si tenemos un aparato que pueda medir este arrugamiento, las ondas se pueden corregir y se puede recuperar la calidad de la imagen. O sea que tenemos maneras de arreglar esto, desde yendo al espacio, que es muy complicado y muy costoso, hasta usando técnicas en la Tierra, que también son difíciles, pero son mucho menos costosos que en el espacio. Y esto lo que hace es que los espejos, como muestro aquí en la parte derecha inferior,
los grandes espejos que se hacen en la actualidad para telescopios tienen abajo miles de pequeños pistones que se reajustan cada milésima de segundo para compensar este arrugamiento que ha sufrido el frente de luz al pasar por la atmósfera. Y con eso es posible recuperar la calidad de la imagen y obtener imágenes como si estuviéramos en el espacio, ¿verdad? Para esto hace falta tener en el campo que estamos observando que haya una estrella brillante, porque es la luz de esa estrella la que vamos a usar para que nos diga cómo corregir a toda la imagen. Si no hay una estrella, lo que se hace es increíble. Se manda un rayo de luz láser que produce un punto brillante en la atmósfera, en la región que estamos observando, y ese punto brillante hace el papel de una estrella láser guía se le dice, y con eso podemos corregir. Y pueden ver ustedes aquí cómo tengo dos imágenes, una es sin corrección, pues las estrellas aparecen como manchones, ¿no?, de luz, y a la derecha una imagen ya corregida con estas técnicas, y vemos cómo hay un enorme número de estrellas allá, y la imagen de la derecha obviamente es de muy superior calidad a la de la izquierda, y a estas técnicas se les llama técnicas de óptica adaptiva que corrigen por el efecto de la atmósfera. Aquí les voy a hacer una pregunta a los del público, ¿verdad? En la parte izquierda de la figura tenemos al telescopio mandando ese rayo láser. Y yo les preguntaría, ¿pueden de la imagen decirme si ese telescopio está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Bueno, a ver si alguien contesta esa pregunta. Bueno, estas técnicas de corrección de la imagen por la distorsión del movimiento de la atmósfera se usa, tiene muchos usos, tiene usos militares. Si queremos sacarle una fotografía a un satélite, la fotografía va a estar afectada por la atmósfera y hay técnicas para corregir el efecto de la atmósfera y obtener una imagen muy superior. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una imagen de la estación espacial ya corregida con estas técnicas y podemos ver bastante detalle en ella. También en el arte se usa esta idea de que el aire en su movimiento azaroso hace borrosas las cosas. Y en el lado derecho tengo una imagen de una película muy famosa, Lawrence de Arabia, en la que un jinete se viene acercando de lo lejos y vemos un manchón y conforme se va acercando, poco a poco se va haciendo más claro que es un jinete montando un camello, ¿no? En una escena muy dramática de la película. Pero ustedes dirán, bueno, muy bien, la atmósfera afecta a las estrellas, pero ¿por qué no afecta a los planetas? Los planetas se ven con un brillo constante, mientras que las estrellas estamos viendo cómo parpadean, cómo titilan, como habíamos dicho. Bueno, pues aquí grabé un video brevísimo que les voy a ir comentando, en el que trato de explicar esto, espero que más o menos con suerte, ¿verdad? Entonces, déjenme pongo el video y les voy platicando qué es lo que digo. Entonces, vamos a hacer una demostración. ¿Por qué las estrellas titilan y los planetas no? Entonces, esa hoja, ese acetato, va a jugar el papel de la atmósfera. Tiene partes oscuras y partes claras. Entonces, además, se mueve, ¿verdad? Por el efecto del aire. El viento hace que la atmósfera está pasando encima de nosotros. Entonces, ese foquito que tengo en la mano derecha va a hacer el papel de una estrella. Entonces, ¿qué va a pasar si la luz de la estrella viene hacia nosotros?
pero la atmósfera se mueve enfrente de nosotros, pues ven ustedes cómo varía, ¿verdad? Cómo titila la luz del foco. El foco no está titilando, es esa pantalla que se mete enfrente, que a ratos deja pasar la luz, a ratos no la puede pasar. Este sería el caso de las estrellas. ¿Por qué los planetas no titilan? Bueno, la razón es que los planetas, si bien son más chicos energéticamente, están mucho más cerca, entonces en el cielo los vemos más grandes que a las estrellas. Pero como los planetas de nuestro sistema solar están cerca, Y entonces vamos a simular al planeta con ese foco que se muestra también en el video. Entonces van a ver cómo la luz del foco no se afecta. ¿Por qué? Porque nos llega de muchos píxeles. Y unos están apagados y otros no, pero se compensan, ¿ven? O sea, no cambia la luz. En cambio, no pasa nada. Y eso mismo es lo que pasa con los planetas. Los planetas, la luz de los planetas nos está llegando. Ustedes tienen varios puntos del cielo. Unos puede ser que disminuya la luz, en otros aumenta, pero el efecto se cancela. Vemos la luz de los planetas constante. Y ese es el truco para distinguir estrellas de planetas. Y aquí hay una gráfica para reforzar lo que dije. Las estrellas las podemos ver como que vienen su luz de un solo punto en el cielo, de un solo píxel, como se dice la palabra píxel, representa un cuadrito, ¿verdad? De donde nos llega luz. Pero ese cuadrito se afecta, puede bajar la luz, puede subir, y vemos cómo la luz de la estrella sube y baja. En cambio, la luz de un planeta nos llega de muchos píxeles. Entonces, mientras en unos píxeles de la luz va bajando, en otros va subiendo y se compensa el efecto. Y la luz de los planetas parece ser constante, ¿no? Y por eso vemos al planeta tan firme, y mientras que las estrellas están titilando, como se dice, ¿verdad? Bueno, en realidad, déjenme, me pongo ya un poco más detallista, y resulta que también los planetas pueden titilar. En casos en que la atmósfera esté muy turbulenta, o ahí como ocurre allá en Quintana Roo, un huracán o algo, la atmósfera se mueve tanto que aún los planetas más chicos alcanzan a titilar. Por ejemplo, Venus, cuando está en su posición más lejana de la Tierra, si la atmósfera está muy revuelta, Venus puede titilar. Y también Marte ocasionalmente pueden titilar, pero planetas grandes como Júpiter y Saturno nunca van a titilar, siempre se va a ver su luz firme, ¿verdad? Entonces aquí el problema es que podría ser que Venus esté titilando y ustedes lo anuncien como una estrella y no resulta que es un planeta. Pero en condiciones normales, la regla es válida. Si un objeto titila, es una estrella. Si no titila, es un planeta. Así que los invito en las próximas noches despejadas a que salgan y traten de ver este efecto, ¿verdad? Esta diferencia de efecto entre las estrellas y los planetas. Claro, es mucho más fácil ver estrellas, hay montones de estrellas, y normalmente en el cielo hay uno o dos planetas, dependiendo de la época del año y dependiendo, ¿verdad?, de qué hora estamos observando. Bueno, déjenme termino platicando un poco de este efecto que ustedes no lo van a creer, pero tiene que ver con los eclipses totales de sol. Resulta que lo que les he dicho yo es que si en el cielo hay algo que es muy pequeño, va a mostrar este titilar, va a mostrar esta variación por el movimiento de la atmósfera. Y
El sol, por ejemplo, es muy grande, no hay problema. El sol lo vemos, que no lo debemos de ver porque es malo, y lo vemos con su luz muy firme. Pero sin embargo, cuando hay un eclipse total, justo antes y justo después de la totalidad, lo único que vemos es un filito de luz en una orilla del sol y luego lo vemos del otro lado, ¿verdad? En este momento en que se ve ese filito muy angosto, se produce un fenómeno de titilidad y lo podemos ver no solo a ojo, sino en la superficie del suelo, ¿no? Lo que va a pasar es que la luz del sol va a tener partes oscuras y partes brillantes. Y si nos fijamos un poquitito antes de un eclipse total y un poquitito después, vamos a ver cómo sobre el suelo o sobre una pared o sobre la superficie de una casa, se ven estas bandas de luz y sombra. Y este es un dibujo del siglo XIX, hecho durante un eclipse, en el que se ve una casa y se ve cómo la luz del sol no la ilumina uniformemente, sino que la ilumina en bandas brillantes y bandas oscuras. Ustedes dirán, bueno, a lo mejor se equivocaron, se imaginaron estos antiguos observadores, pero no. En la actualidad, cuando hay un eclipse total, la gente llevan a propósito una sábana, ¿verdad? Algo blanco, y lo ponen en el suelo, y como pueden ver ustedes en la fotografía del lado derecho, unos segundos antes y unos segundos después de la totalidad, se forman esas bandas brillantes y oscuras alternadas, ¿no? Y es un fenómeno maravilloso que poca gente ve, porque todos están viendo el sol, ¿verdad? Que es lo principal, pero en el suelo está pasando algo realmente maravilloso, ¿no? Yo el único eclipse total de sol que he visto fue el del 11 de julio de 1991, hace ya más de 30 años. Fue un eclipse que pasó, recorrió mucho de México y yo lo vi desde un lugar cerca de Puebla y yo ya estaba alertado de este fenómeno de las bandas de luz y sombra y cuando se alcanzó casi la totalidad, pues veía yo el sol un momento y para abajo otro y en efecto se formaron estas bandas que además se movían con el viento, ¿no? Y la mayor parte de la gente no se dio cuenta porque estaban viendo hacia arriba, estaban viendo el sol, ¿no? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque el que esté interesado en ver este fenómeno de bandas de luz y sombra, que está relacionado con el titilar de las estrellas, en el 2024 va a haber un eclipse total de sol, el 8 de abril, que va a tener una trayectoria que, bueno, va a quedar un poco lejos de los amigos de Quintana Roo, pero que va a pasar por la parte norte de México. Y ahí, si tienen la suerte de que no se nuble y eso, se va a ver en el suelo el fenómeno de las bandas de luz y sombra, y es algo maravilloso, además del mismo fenómeno del eclipse total, que es también algo realmente maravilloso. Para los amigos de Quintana Roo, pues hay un eclipse más cercano en el 2023, el 18 de octubre, va a haber un eclipse, pero, oh, desgracia, es un eclipse anular. O sea que no se va a tapar la totalidad de la cara del sol, porque la luna va a estar un poco más cerca de lo normal y va a quedar un bordecito brillante, ¿no? De todas maneras es un fenómeno extraordinario. Se va a ver muy bien, como pueden ver en este diagrama, se va a ver muy bien en Campeche, en toda la parte sur de Quintana Roo, en Chetumal, va a pasar ahí justo encima de Chetumal. En lugares como Playa del Carmen o Cozumel, pues les va a quedar a unos 100 o 200 kilómetros, pero va a valer la pena trasladarse a la mitad del trayecto solo para ver ese fenómeno tan maravilloso, que es el eclipse anular. Y el año siguiente, el eclipse total, que les va a quedar
un poquito más lejos. Entonces, bueno, para terminar, déjenme resumo el titilar de las estrellas que le llamó la atención a los poetas. No es de las estrellas, lo produce nuestra atmósfera. Para reducir el efecto, que los astrónomos nos preocupamos mucho de eso, podemos hacer varias cosas. Podemos ir a grandes altitudes, hacer observatorios muy altos para que no quede mucha atmósfera encima de nosotros, ir al espacio, hacer un observatorio espacial donde ya no hay atmósfera y desaparecen estos problemas, o bien seguir trabajando desde la superficie de la Tierra, pero usar estas técnicas que se conocen como de óptica adaptiva, que corrigen el efecto de la atmósfera. El problema tiene un interés muy grande, les digo, militarmente es muy importante para obtener imágenes correctas, y mucha de la tecnología se ha desarrollado alrededor del interés militar, ¿no? La razón por la cual los planetas no titilan es que tienen un tamaño angular más grande y la luz nos llega a través de muchas celdas o píxeles, y en unas disminuye, en otras aumenta, el efecto se cancela y vemos el brillo constante. En cambio, la estrella es un puntito por su lejanía y la afectan los píxeles individuales, y vemos cómo su luz está cambiando, e inclusive con un telescopio, como la posición está brincando. Normalmente los planetas no titilan, pero Venus lo puede hacer en condiciones muy malas atmosféricas, o inclusive Marte. Y finalmente, durante un eclipse total de Sol, como el que habrá en el 2024 y que será visible desde nuestra república, aparece este fenómeno de las bandas de luz y sombra, que tiene una explicación parecida al titilar de las estrellas. Cuando lo que emite del cielo es muy pequeño, la atmósfera lo afecta mucho y se produce el titilar, y en los eclipses el fenómeno de las bandas de luz y sombra. Bueno, voy a concluir aquí dándoles mucho las gracias por su atención, y espero que si tienen alguna duda o pregunta, pues trataré de contestarles. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, muy interesante para todos también. Ahora, pues, cuando querramos impresionar, ahora sabemos las bases científicas, ¿no? De Exacto. esto. Tenemos diversas preguntas, saludos también. A ver, por acá nos dice Armando Lemus, el telescopio se encuentra en Chile. María Ajé dice en el sur, a su pregunta. También Adriana Barrera nos dice en el sur. Armando Lemus dice, es parte de los telescopios de la ESO en el desierto de Atacama, en Chile. Y le mandamos un saludo a todos los chilenos que nos están viendo. Nos preguntan por el Sol. Mariana Ángel dice, ¿y el Sol? ¿Qué sucede con el Sol, doctor? Bueno, el Sol es muy grande, ¿verdad? Lo vemos que tiene tamaño, y lo que ocurre es que entonces la luz nos está llegando a través de muchos de estas celdas, y en algunas está subiendo la luz, en otras está bajando, pero son tantos puntos que se cancelan los efectos, y el Sol o la Luna o los planetas los vemos de brillo constante. Pero cuando algo es pequeñito, como en el caso de verdad que decíamos de las estrellas, sí vemos esa variación en el brillo. Gracias, doctor. Y nos preguntan desde Cozumel, dice, al parecer el proyecto de la extensión del interferómetro BLA está aprobado. ¿La colaboración de México sigue en pie? Pues estamos muy interesados. En México hay unos 20 radioastrónomos, y sería fabuloso participar en esto, y estamos tratando de llegar a las autoridades para que México participe con una pequeña parte, ¿verdad? Porque pues no podemos comparar la potencia económica de Estados Unidos o de Alemania, pero sí seguimos muy interesados, y en efecto fue uno de los proyectos aprobados por este estudio que hacen cada 10 años en Estados Unidos, y pues esperemos que México
finalmente pueda participar. Claro, esperemos que así sea. ¿Y cree usted que el telescopio James Webb será tan exitoso como el Hubble? En principio debe de ser tanto y debe de ser más, porque es mucho más grande y eso permite recibir fuentes más débiles y también da más capacidad de ver el detalle. Entonces el telescopio va a poder estudiar galaxias remotísimas que apenas se están formando. Vamos a poder estudiar el pasado remoto del universo y la esperanza es que va a ser un instrumento fabuloso. Esperemos que así sea. Y nos preguntan por acá también de Cozumel, ¿hay eclipses en otros planetas? Sí, dependiendo, es muy buena pregunta. Dependiendo, bueno, en la Luna, por ejemplo, hay eclipses, ¿verdad? Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Normalmente los eclipses de Sol, que es de lo que hablé, es cuando la Luna, ¿verdad? Se mete entre la Tierra y el Sol. Pero hay eclipses de la Luna y hay eclipses en los otros planetas. Por ejemplo, Júpiter tiene muchas lunas y en particular tiene 4 lunas muy grandes y se ve cómo se meten, ¿verdad?, detrás del planeta y en ese momento ya no les llega la luz del sol. Entonces sí hay eclipses y son de variedad muy distinta. Nosotros da la casualidad que la luna y el sol son casi del mismo tamaño angular y por eso puede haber eclipses totales o anulares, pero para un satélite de Júpiter, Júpiter es una monstruosidad, entonces va a tapar por completo al Sol y dependiendo de los tamaños va a haber una diversidad de eclipses muy grande. Ay, la dejé de oír, Milagros, creo que... Perdón, ahí está. Perdón, gracias, doctor. Nos preguntan desde Chetumal, dice, ¿y qué pasa con los satélites? ¿Por qué cambian de color algunos constantemente? Bueno, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Los satélites tienen a veces, llevan a veces luces, aunque no lo crean, y estas como los aviones, ¿verdad? Y esto hace que los aviones que vemos que van cambiando de color, pero eso es a propósito, tienen focos, yo creo que para que otros aviones los vean. Los satélites, más bien lo que ocurre es que cuando observamos el cielo al atardecer o al amanecer, nosotros podemos estar en la oscuridad y el satélite le puede llegar la luz del sol y podemos ver luz reflejada en los satélites. Y es una muy buena pregunta. Voy a ver si los satélites titilarían, porque están muy cerca, pero son chicos, ¿verdad? Son cositas chicas. Creo que no. Y además hay fenómenos maravillosos, como por ejemplo, hay todavía esta constelación de satélites que tienen unos paneles solares muy grandes y el satélite está en órbita y a veces la luz del sol se refleja en un panel y ve un punto brillantísimo en el cielo que dura unos segundos y ya luego se vuelve a apagar. No es nada más que es como un espejo, ¿verdad? Que lo giraran así, nos deslumbra y ya luego lo dejamos de ver. Pero es muy buena pregunta y voy a checar si los satélites muestran titilar o no. Gracias, doctor. Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestros amigos de Radio Maya Internacional que siempre nos apoyan con la transmisión. Y nos preguntan también, ¿las estrellas se ven iguales en otros planetas? Yo diría que en los planetas de nuestro sistema solar sí se van a ver muy parecidas, porque están igual de lejos, ¿no? Digamos, una cosa es la distancia de la Tierra al Sol o de la Tierra a Marte, que es una distancia muy grande, pero ya de la Tierra a Próxima Centauri es una distancia inmensa. Entonces, si me voy a otro planeta, voy a ver más o menos lo mismo. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en la Luna, como no hay atmósfera, no ve uno titilar. En la superficie de la Luna, las estrellas se ven muy firmes y por eso se ha hablado mucho de tener un observatorio en la Luna, porque al no haber atmósfera, desaparecen muchos de los problemas. Pero en principio se ven igual desde cualquier cuerpo de nuestro sistema solar. Claro, ya si viajaron mucho y se acercaron a esa estrella, la vería uno
distinta. Claro. Nos pregunta aquí Juan Ricardo, dice, pregunta para el especialista, si una estrella brilla más que otras, ¿es porque está más lejos? Muy excelente pregunta. Ese es el problema fundamental de la astronomía. Yo veo una estrella brillante, hay dos posibilidades, o está muy cerca o está lejos y es muy brillante. Entonces necesito, por eso la distancia es tan importante y tenemos técnicas para determinar la distancia. Y con eso ya determina uno si es que está lejos pero es muy brillante o es débil pero está muy cerca. El Sol, por ejemplo, es una estrella del montón, pero la vemos súper brillante. ¿Por qué? Porque está aquí cerquita, ¿no? Y luego hay estrellas en el cielo que se ven débiles y en realidad son muy brillantes, pero están lejos. Es un problema clave y se resuelve con la distancia a la estrella, que hay técnicas para determinar la distancia de manera muy precisa. Y ya con eso averigua uno si es muy brillante o no es muy brillante. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta por acá Francisco Quintal, dice, entonces, en la Luna, si hay mucho movimiento en la atmósfera, ¿el cambio del brillo es el titileo? Bueno, pues, lo que pasa es que afortunadamente en la Luna, como la Luna tiene muy poca gravedad, sí se acuerdan cómo los astronautas brincaban, ¿no? Tiene como una séptima de la gravedad de la Tierra, o sea que ahí pesamos menos, sentimos menos peso. Entonces, no, la atmósfera se fue yendo y se perdió. Entonces, no hay atmósfera y no hay viento ni hay nada. Entonces, ahí ve uno el cielo y las estrellas no titilan porque no hay una atmósfera que provoque eso. En Marte hay un poco de atmósfera y en Venus hay una atmósfera muy densa que inclusive es opaca a la luz. Entonces, dependiendo de las características de cada planeta, vamos a ver las estrellas distintas. Gracias, doctor. Y por acá nos manda saludos el director del Planetario de Cozumel, a quien mandamos un fuerte abrazo. El doctor Vicente Hernández nos dice, le mandamos un fuerte abrazo desde el Planetario y que nos visite pronto, doctor. Con todo gusto, Vicente. Y a ver, una pregunta más por acá que se me estaba pasando. Dice, ¿las estrellas siempre brillan? Ah, ya. ¿Las estrellas siempre tienen el mismo brillo, no importa la época del año? Sí, en principio las estrellas no cambian su brillo. Es como el sol, ¿verdad? Si el sol cambiara mucho su brillo, la temperatura subiría o bajaría y desaparecería la vida. Pero sabemos que hay vida desde hace miles de millones de años y eso y otras líneas de evidencia nos dicen que las estrellas a primera aproximación son constantes. Con el paso de los miles de millones de años, van cambiando su brillo e inclusive llegan a apagarse, pero le falta mucho al Sol, ¿verdad? A primera aproximación son constantes e independientes de la época del año. Muchas gracias, doctor, por su participación, por esta conferencia. Y ahora le pido, por favor, al ingeniero Víctor Alcérreca que nos dé un mensaje para finalizar esta sesión. Pues, ¿qué más puedo decir cuando de manera tan sencilla, y desde luego no es cosa graciosa, alguien que tiene conocimientos extraordinarios y que aplica el método científico, nos puede mostrar lo que para muchos, algunos fenómenos simplemente son inexplicables o simplemente acabamos por dar por un hecho, pues la conseja de la abuelita o la recomendación del tío o de nuestros antecesores de asuntos que pues, no parecieran tener explicación y simplemente los tenemos que aceptar como un dogma. Pues ahí está el valor de la ciencia, ahí está el valor de las personas que con su inquietud y su estudio están continuamente tratando de darnos explicaciones y ponernos en el sentido de lo que la realidad es. Este fenómeno astronómico, que bueno, pudiera ser tan sencillo, es algo que se repite en muchas tareas, en muchas especialidades que nos llaman la atención. Y así
cuestiones de la medicina, cuestiones de la agronomía y otras muchas más que son tan importantes para nuestra vida, pueden tener una aplicación mejor en nuestra tarea, en nuestra forma de vivir diaria. Gracias por ello, Luis Felipe de Jesús. Gracias por ilustrarnos y a toda nuestra audiencia, invitarlos a que por ello, de viernes a viernes, pues pongan un poco atención, dediquen algo de tiempo para escuchar a tan connotados mexicanos que nos traen información y que desde luego esta información no está fácilmente disponible, por muy sencilla que pudiera ser. Gracias, gracias y te estaremos esperando en Quintana Roo en el futuro. Cómo no, espero visitarlos pronto. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Y ahora le cedo la palabra al licenciado Hernán Herreras por si tiene algún mensaje. Gracias. Gracias, doctor. Solo agradecerle a nuestros seguidores que nos hayan acompañado. Es con esta charla tan valiosa que nos ofreció el doctor. Iniciamos el mes de la astronomía mexicana de frontera. La próxima semana, el próximo viernes, que es 12 de noviembre, nos acompañará la doctora Rosa Isela Díaz, que nos hablará sobre los telescopios que comentaba el doctor, ambos, el Hubble y el James Webb. La tendremos con nosotros y iniciaremos las actividades de la Noche de las Estrellas. Así es que están invitados. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias a todos, al doctor ustedes. sobre todo por su tiempo y lo esperamos aquí en la red de planetarios. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, sigan al tanto de nuestras actividades y recuerden que ya estamos abiertos para recibirlos a todos ustedes. Hasta la próxima. Adiós.